Y vamos ahora con una historia que dejamos a medias en el último programa. Estamos en el mes, bueno, estábamos en el mes de abril cuando empezamos a hablar de El Quijote y el cine y esa relación, porque parece que falte la gran película sobre el Quijote o una película con los medios que nos imaginamos. Pero hemos tenido diferentes versiones a lo largo de la historia. El otro día vimos algunas. Sí, desde las más antiguas, de prácticamente principios del siglo XX, hasta la época de los años 70, donde llegaba esa maravillosa serie de dibujos animados, en el año 79, que era Don Quijote de la Mancha para los niños. Pero pocos años después, o unos cuantos años después, yo creo que Televisión Española produjo también una versión para la pequeña pantalla realmente encomiable, que era El Quijote de Miguel de Cervantes, en el año 92, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por una pareja de actores realmente que no admiten parangón. Ahí estaba precisamente el recientemente fallecido Alfredo Landa haciendo de Sancho y Don Quijote un actorazo como era Fernando Rey, acompañados por otros actores como Manuel Alisandre, como Aitana Sánchez Gijón, entonces muy joven, como un veterano ya Héctor Alterio, como Esperanza Roy, en fin, una versión del primer libro del Quijote realmente sobresaliente. Y como Manuel Gutiérrez Aragón se había quedado con ganas de adaptar también la segunda parte del Quijote, pues años después, concretamente 10 años después, en 2002, estrenaba, esta vez directamente en el cine, la película El Caballero Don Quijote. Los actores protagonistas ya no estaban y fueron reemplazados debidamente por Juan Luis Galiardo y por Carlos Iglesias. Junto a ellos, actores más jóvenes, más actuales, como Marta de Tura, como Juan Diego Boto. Algunos repetían en diferentes personajes de la versión anterior, como era el caso de Manuel Alessandre, ya muy mayor, y de Paco Merino. Pero la mayoría eran actores nuevos. También estaba Emma Suárez haciendo el papel de duquesa. Y Marta de Tura, ya he dicho, era la Dulcinea de esta película. Por cierto, a Juan Luis Galiardo ese punto loco de Don Quijote le salía Otro perfecto. actor también desaparecido, pero que también cumplía muy bien con ese personaje, ¿no? Y nos vamos a otra serie para la pequeña pantalla que se había estrenado, pero en Estados Unidos, 2 años antes, porque el Quijote, como vamos apreciando, nunca ha tenido fronteras, en lo que a la pequeña y a la gran pantalla se refiere tampoco. Y en el año 2000 llegaba esta miniserie titulada Don Quijote, que tenía como protagonista a John Lithgow, que era Alonso Quijano, como Sancho Panza, un actor mucho más conocido como Bob Hoskins, y como Dulcinea, ni más ni menos que la actriz afroamericana Vanessa Williams. También había otra actriz más conocida como Isabella Rossellini, una serie de 3 capítulos que también creo que se emitió en alguna de las pantallas españolas. Y en el año 2007, tirando de nuevo del género cinematográfico dirigido a los más pequeños, de la animación, otra versión muy curiosa que era Don Quijote, de dibujos animados, donde los protagonistas no eran tanto el Quijote y Sancho Panza, sino sus monturas, es decir, Rocinante y Rucio, que aquí aparecían muy parlanchines y que eran los auténticos héroes de esta otra historia inspirada, más que adaptada, de la obra de Cervantes. Una película que dirigió José Pozo, que es el mismo director que unos años antes había hecho también El Cid, la leyenda, otra referencia histórica muy importante. Y ahora nos vamos tal vez con la versión más pintoresca de todas las que he podido encontrar. Llegaba hace tan solo 3 años a algunas pantallas del mundo, digo del mundo porque es una versión china. En el año 2010 se estrenaba La leyenda de Don Quijote, donde el personaje de Cervantes era llevado a la China del siglo XVII en una producción ambiciosa en 3 dimensiones ya, y donde no faltaban, como es habitual en el cine oriental de capa y espada, pues las artes marciales y las grandes batallas, pero también estaban presentes esos elementos ineludibles de la obra de referencia, como pueden ser esos molinos que estamos viendo. Todo en versión oriental, en versión china. Muy curiosa esta película por las imágenes y por los trailers que yo he podido ver. Y estas son las películas que se han hecho, pero hay películas que no han llegado a hacerse del todo, es decir, que se han quedado a medias. Esto sucedió en el año 1952 con un ambicioso proyecto que tenía Orson Welles, que se vino a España, que cogió a 2 actores no demasiado conocidos, como eran Francisco Regueiro y Akim Tamiroff, que había trabajado mucho en Hollywood, e hizo una versión muy surrealista y extravagante del Quijote que no terminó por falta de presupuesto. Se trataba de coger a estos 2 personajes y meterlos en fiestas tan nuestras como los moros cristianos, los Sanfermines, en fin, y un largo etcétera. Es decir, se movían por la España de los años 50. Versión que no fue acabada, pero años después, un amigo de Orson Welles, recientemente desaparecido, como era el director Jesús Franco, cogió el making of de la película, hizo un documental y lo llegó a estrenar en el Festival de Cannes con el título El Quijote de Orson Welles. Y el otro proyecto que se quedó a medias, es mucho más reciente,
porque Terry Gilliam, que era uno de los miembros de Monty Python y que luego hizo películas como Brasil o como El Rey Pescador, pues decidió rodar en España una versión propia también de Don Quijote que se titulaba El hombre que mató a Don Quijote. Pero surgieron un montón de inconvenientes, desde económicos hasta otros imprevistos. Por ejemplo, Jean Rochefort, el veterano actor francés que hacía del Quijote, sufrió una hernia discal y tuvo que ser operado. Esto paralizó el rodaje. Luego empezó a llover en una época del año en donde se suponía que ahí en La Mancha no tenía que llover. Entre los actores figuraban Johnny Depp como Sancho Panza y su mujer, Vanessa Paradis, como Dulcinea. Tampoco se pudo terminar esta película y pocos años después se hizo otro documental titulado Perdido en La Mancha. Estamos viendo las imágenes de este documental que se estrenó en el año 2003 y que narraba toda esta odisea cinematográfica. O sea que son los dos intentos que no han podido terminar en película porque por una u otra razón efectivamente no les acompañó la suerte. Acabaron mucho peor que La Mula, que comentábamos antes.